vamos a trabajar con colecciones. Para esto vamos a abordar un enunciado ficticio que plantea una clínica que tiene una lista de pacientes. La clínica cuenta con pacientes que tienen un identificador único y correlativo, un nombre, apellido y número de teléfono. Lo que necesitamos de esto es, para lograr este programa, es un método para agregar personas a la lista de pacientes, hasta que el usuario ingrese ese. Y al final necesitamos ver el listado de todos los pacientes de la colección. No vamos a validar si el usuario existe o no, pero quedaría como mejora y lo vamos a plantear al final. Entonces, para ordenar el ejercicio, yo arranqué creando una clase principal que ya está precreada, que tiene un sysout, un systemout, que me muestra hola por consola, como para saber de que mi programa está funcionando. Y lo próximo que tendría que hacer es, en base al enunciado, identificar los próximos pasos. En primer lugar, entiendo de que tengo mi clase de clínica, o desde donde voy a correr el programa, que en este caso sería mi clase principal. Después voy a tener una lista de pacientes. Si voy a tener una lista del tipo de dato pacientes o paciente, lo que voy a tener que crear es una nueva clase, que justamente es la que va a contener estos atributos. El identificador único y correlativo, esto significa de que va a ser un número, o podría ser un número, que en cada creación de paciente o de persona sea ese número mayor que el anterior y menor que el próximo, y que no se repita. El nombre, el apellido podrían ser 2 strings y el número de teléfono otro int. Entonces, en orden sería, en primer lugar, lo que voy a hacer es crear la clase. ¿Qué clase? La clase paciente, por ejemplo. En segundo lugar, declarar los atributos. En tercer lugar, podría crear los setters y getters para cada uno de esos atributos. Y en cuarto lugar, crear el constructor. Entonces, en quinto lugar, lo voy a dejar abierto para algo que podemos seguir pensando en la medida que avanzamos con este ejercicio. Para crear la clase tendría que irme al package, hacer clic con el botón derecho, darle clic a new y hacer clic en class. En este caso la clase se va a llamar persona, va a ser pública, no va a tener un método main porque ya lo tengo en principal, y le doy a finish. Con esto, punto número 1, creada la clase. Ahora la definición de los atributos. Cosas para tener en cuenta. La definición de mi atributo en mi clase siempre va a constar de 3 partes. En primer lugar, la visibilidad o el modificador de acceso, que en este caso, para ir en línea con el principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos, lo voy a poner como privado. Para que sea la clase persona o la clase paciente, me equivoqué y puse persona, salí automáticamente con persona, ahora lo modifico. Para que estos atributos de la clase paciente, que va a cambiar en unos segundos, sean solamente accesibles por la clase. Entonces, voy a poner mi primer atributo, que va a ser del tipo int y que va a ser el ID. Hecho esto, bueno, guardo, y si le quiero cambiar el nombre, lo que tengo que hacer es clic con el botón derecho sobre la clase, ir a la opción refactor, rename, y cambiarle el nombre por el que quiera. Al darle finish, lo reemplazó. Ya está disponible para que lo utilice como paciente. Voy a mis próximos atributos, que van a ser el nombre y el apellido. Algo que me está faltando acá y súper importante es el modificador de acceso o la visibilidad. De esta forma ya tengo disponibles ID, nombre, apellido, y por último el último int, que es el teléfono. Hecho esto, ya están declarados mis atributos. Ahora creo setters y getters. Puedo hacerlos a mano o hacer clic con el botón derecho debajo de la definición de los atributos, irme a la opción source. Dentro de source irá generate getters and setters, y con esto puedo seleccionar ya directamente los atributos, decirle qué es lo que quiero. En este caso voy a poner, primero setters y después getters, para que setters y getters estén separados, y por algo que vamos a ver ahora.
Porque yo puedo definir solamente un modificador de acceso. En este caso, todos los setters y todos los getters que me creen van a ser públicos. Pero hablábamos hace unos segundos sobre el principio de encapsulamiento, donde yo busco que mis atributos no sean accesibles desde afuera de la clase. Tener un setter público lo que me permitiría es que desde otra clase se puedan modificar, así que me puedo llevar el private acá, buscar los setters, estos son los getters, ¿no? Busco donde empiezan los setters y les modifico el modificador de acceso. De esta manera, al quedar en privados, salvo que cree otro método que sea público, que utilice los setters, no voy a poder modificarlos desde afuera de la clase. ¿A quiénes? A los atributos, por medio de los setters. Finalizada la creación de setters y getters, respetando las buenas prácticas para respetar el principio de encapsulamiento, ahora voy a crear el constructor. Constructor que lo puedo declarar público, voy a necesitar declararlo público para poder crear una instancia de este paciente. El nombre de mi constructor siempre va a ser igual al de la clase. Y le voy a decir qué parámetros va a recibir. En este caso, para poder crear un paciente, yo necesito recibir el ID, el nombre, el apellido y el teléfono. Lo que yo necesita recibir va a estar dado por mi estrategia para poder crear esas instancias. En este caso yo decido pasarles el ID, el nombre, el apellido y el teléfono. Hecho esto, lo que voy a hacer es, ahora sí, usar setters y getters. Para el set nombre le voy a entregar el nombre que recibo por parámetro. Para el set apellido, el apellido. Para el set teléfono, el teléfono. Se me había ido el ID, era un int. Perfecto. ¿Qué pasa con el ID? Exactamente lo mismo. Utilizo el set ID que recibe el ID. Hecho esto, ya tengo creada mi clase. Estoy listo para poder ir al método principal, a la clase principal, al método main, y empezar a ver cómo agregar estos pacientes o estas personas, estos pacientes en este caso, a mi array list, a mi lista, a mi colección de pacientes. Pero antes, como voy a tener que mostrar por pantalla la lista de todos los pacientes de la colección, voy a hacer uso de un método que se llama toString. toString lo que hace es consolidarme todos los datos de los atributos y mostrármelos, en realidad retornármelos como un string. Y yo lo voy a aprovechar a eso. ¿Desde dónde lo voy a aprovechar? Desde la clase principal. Entonces lo que voy a hacer es crear o declarar el toString. Con esto, al generarlo, voy a ver que me hace un override porque es un heredado y yo lo sobrescribo acá ¿con qué? Con los datos de mi paciente. Lo que me va a retornar es un string que concatena los datos de los atributos. Este ID es este ID. Y cuando pinté ese ID, me pintó todos los lugares donde hago referencia. De hecho, hasta podría utilizar cada uno de los getters. Así, en lugar de concatenar el atributo directamente, puedo concatenar el método que me va a retornar ese atributo. Podría hacer lo mismo con getNombre y podría hacer lo mismo con getApellido y podría hacer lo mismo con getTeléfono. De esta forma no tengo acceso directo a los atributos si no es por medio de algún método. Desde los métodos get, claramente lo que voy a retornar es el thisID, por ejemplo. Y acá un poquitito más de buenas prácticas, porque hacemos referencia al atributo de la clase precediéndolo por el prefijo this. Esto diferencia
en el mejor caso de ejemplo es en el setter, cuando tengo un dato que recibo por parámetro que tiene el mismo nombre del atributo de la clase, y en este caso la diferenciación está dada justamente por el prefijo this. En los demás los agregué a mano y simplemente como para seguir esta línea en las buenas prácticas y en la claridad de mi código. Es más, en algunos casos hasta como los métodos están dentro de esta clase, podría precederlos de el this, que va a hacer que mi código sea más claro, más legible, y de esa manera siguiendo buenas prácticas. Perfecto. Creadas las clases, creada la clase, creados los métodos, y ahora podría seguir con la próxima parte, que es la creación de este método para agregar personas a la lista de pacientes hasta que el usuario ingrese ese. Para esto me tengo que ir a principal. Estando ya en la clase principal, como voy a tener que trabajar con un array list, con una colección, lo que voy a tener que hacer es declarar esa colección. Entonces declaro la colección. ¿Qué más debería hacer? Si voy a estar trabajando con estos métodos para agregar a la colección, ese método para agregar personas a la colección va a tener que pedirle al usuario que ingrese los datos del paciente, el nombre, el apellido, que era lo que veíamos en la clase paciente, ¿no? Nombre, apellido, teléfono, el ID, vamos a ver cuál es la estrategia que vamos a tomar ahora, pero todo esto va a tener que ingresar por algún lado y lo vamos a hacer ingresar por teclado. Así que lo que vamos a tener que hacer es también declarar un escáner. Declarar un escáner. Aparte de declarar el escáner, que es por necesidad, vamos a tener que pedirle al usuario que ingrese los datos por teclado. Y ahí vamos a tener cosas que se van a repetir, porque cuando yo le pida al usuario que ingrese el nombre, va a ser muy parecido a cuando le pida que ingrese el apellido, así que quizás eso lo podríamos modularizar. ¿Qué estaríamos modularizando? El pedido de ingreso de un string. Y esto vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica. Cosa que con el teléfono lo que me va a pasar es que como es otro tipo de dato, no lo voy a poder reutilizar a este método. Así que voy a tener que hacer uno que sea para el pedido de un número entero. ¿Qué más podría llegar a hacer? Bien, una vez que tengo estos datos ingresados, ya podría, focalizando en el método para agregar personas a la lista de pacientes, podría arrancar a codearlo. Para esto, bien, lo que voy a tener que hacer es, dentro de mi método main, salir del método main y decir voy a empezar a crear estos métodos. Estos métodos, como van a estar dentro del método main, bien podrían ser privados. Y podría ser, por ejemplo, estático, porque si lo pongo sin static no lo voy a poder invocar desde dentro del método main. Y después voy a tener que darle el tipo de retorno. Va a ser void, porque va a ser el ingreso por teclado. Y este es el que se va a encargar de hacer la magia, por lo tanto no me va a retornar nada cuando lo invoque. Y le podría poner como nombre, como para que sea un poco claro, agregar pacientes a colección. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Como para poder reutilizarlo a futuro. En este caso es agregar pacientes, pero podría llegar a ser agregar datos. Quizás esto no es muy claro con respecto a mi programa, pero me podría llegar a servir para reutilizarlo a futuro. ¿Cómo me serviría? Diciéndole, en primer lugar, declarando el array list o la colección de paciente que voy a utilizar, al que le voy a tener que poner un nombre, que va a ser pacientes. Esto lo puedo inicializar como para poder empezar a utilizarlo. ¿Cómo lo inicializo? Como se inicializan los array list, haciendo un new array list y utilizando el constructor.
En este caso está alarmado ArrayList. Esto es porque es necesario que lo importe. Si me voy a la ayuda me va a decir no puede ser resuelto en un tipo. Así que me paro al final de la palabra ArrayList, aprieto control, barra espaciadora o command, barra espaciadora si tengo una Mac, y tengo la ayuda de Eclipse para importarlo y lo hace por mí. Si no, debería escribir entre la declaración del package y antes de que sea la declaración de la clase esta línea: importar el Java Util ArrayList. De esta forma ya no tengo más la alarma y tengo mi ArrayList inicializado. En algunos casos, en código viejo, es posible que tengamos que hacer esto. A partir de la versión 7, entiendo que esto ya no es necesario. Por lo tanto, ya no es tan verboso nuestro código, porque si no estaríamos referenciando a que creamos el ArrayList paciente, que se llama pacientes, y le decimos crea un nuevo ArrayList de paciente. Bien, para evitar errores también, Eclipse Java lo entiende, así que lo dejamos sin la declaración de paciente ahí en el constructor de ArrayList. ¿Todo esto para qué? Para poder decirle, te voy a enviar un ArrayList del tipo persona. En este caso sí necesitamos declarar el tipo de dato que le vamos a estar enviando. Y le podríamos poner colección. Entonces, de esta forma, me da error porque no es persona, es paciente. Desde hoy le vengo diciendo persona al paciente. Bien, no lo estoy desasociando. Entonces, ya está creado mi método, ya lo puedo utilizar, ya está creado mi ArrayList, mi colección, ya la puedo utilizar. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacer este pedido de datos para poder hacer uso del constructor de paciente para poder agregar a esta colección que estoy recibiendo por parámetro el paciente que ingrese por teclado el usuario, o los datos del paciente que ingrese el usuario por teclado. Digamos el nombre, el apellido y el número de teléfono. Algo interesante que me mencionaba también es que tengo una condición de salida, o sea, me dice que ingrese datos de pacientes hasta que el usuario ingrese ese. En ese caso me podría ayudar o me podría valer de la declaración de una constante a la que le podría poner final string condición de salida que sea igual a S. De esta manera ya tengo mi condición de salida guardada acá. Si el día de mañana cambia, listo, cambio el dato acá y todos los lugares donde utilice esta condición de salida sería más fácil para mí referenciarla. ¿Por qué hice esto? Porque va a ser mi estrategia para enviársela por parámetro después acá como condición de salida y que se utilice dentro de este método. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de este método? Puse modularizar el ingreso de un string, modularizar el ingreso de un int. Voy a tener que pedir esos datos. Como voy a tener que pedir esos datos, voy a tener que declarar el escáner. Lo que voy a hacer es, me voy a venir entre la definición de la clase y la declaración del método main y voy a declarar como privado, estático, al escáner. Le voy a poner de nombre input y lo voy a instanciar como para poder utilizarlo. Hecho esto, me da error al igual que me daba error la clase ArrayList, así que si me voy hasta acá me va a decir no puedo resolver escáner a un tipo, y es porque justamente me falta importarlo como ArrayList. Me voy al final, aprieto control más la barra espaciadora o command barra espaciadora si usas Mac, y la primera ayuda es para importarlo, así que al hacerlo doble clic ya tengo importado mi escáner y se me fue el error. ¿Qué es lo que me faltaría acá? Y bueno, ahora sí empieza esto de la modularización de los pedidos de ingreso de un string. Así que me voy a crear otro
método que sea también estático para poder utilizarlo dentro de mi clase. ¿Y qué es lo que me va a retornar esto? Me va a retornar un string, porque voy por el primero. Mi estrategia en este caso va a ser enviarle por parámetro el texto que quiero que muestre por pantalla cuando el usuario ve el mensaje. Tipo, ingresa el nombre, ingresa el apellido. Le voy a enviar ese string, ese texto que va a ver el usuario por pantalla. ¿Le voy a enviar algo más aparte de esto? No, porque la validación esta de la condición de salida la voy a hacer en otro lado. ¿Dónde? Dentro de este método. Así que, como yo voy a estar... me olvidé de ponerle un nombre. Solicitar texto o solicitar string. Podría ponerle. Bien. Como voy a retornar un string, yo lo que voy a necesitar es declararlo. Le podría poner retorno. Porque si le pongo texto, se va a repetir con este, y como el scope del método me permite tener solamente una variable con un nombre determinado, no se pueden repetir, me va a dar error. Entonces retorno mi retorno. Es un poco repetitivo, pero ahora va a tener sentido. Entonces lo próximo que voy a hacer es pedir hasta que el usuario ingrese un texto. Como para que no me ingrese un string vacío, yo lo que voy a hacer es usar un do while. En este do while le voy a decir que se repita mientras que retorno sea igual equals un string vacío. Ok, ¿por qué tengo este error? Y porque tengo que hacer que retorno se inicialice con algún dato. Y esto, bueno, lo voy a hacer con un sysout que va a recibir el texto que estoy enviando por parámetro, que en algún otro lugar cuando lo invoque va a ser un texto tipo ingresa el nombre, por ejemplo. Y acá retorno va a ser igual a nuestro input del escáner, ya lo pintó recién, punto next line. Hecho esto, me empiezan a ir los errores y este retorno que declaré, que es el string que voy a estar retornando, mientras que el usuario ingrese un string vacío, volverá a pedir mostrar ese texto que recibo por parámetro, y cuando el usuario ingrese por teclado algo, que se vaya a esa variable que es evaluada y que después es retornada. Genial, ya tengo mi pedido de string. ¿Cómo empiezo mi agregar datos a colección? Arranco con mi colección y arranco con mi condición de salida. Entonces, lo primero que tendría que pensar es cuándo voy a agregar datos. Y voy a agregar datos mientras que el usuario no ingrese la condición de salida. O sea que acá lo que podría hacer es qué dato voy a necesitar yo inicialmente. Y voy a necesitar 3 datos. Un nombre, un apellido y el número de teléfono. El número de teléfono es del tipo int. Así que, dicho esto, mi nombre va a ser igual a solicitar string. ¿Qué string le voy a enviar? Por favor, ingresar el nombre o, y acá aprovecho para concatenar la condición de salida para salir. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Mi variable nombre que declaré acá, lo que va a hacer es recibir lo que me venga de solicitar string. ¿Cuál es el texto que va a recibir solicitar string? Por favor, ingresar el nombre o la condición de salida que reciba, que ahora es S, pero si cambia a F, va a ser F,
o lo que sea para salir. Entonces, ¿podría ponerle comillas? Sí. Y acá puedo hacer un poquitito de uso de la tecla barra invertida para que me permita ver por pantalla unas comillas dobles. Que si yo lo hiciese de esta manera, bueno, me empezaría a dar errores porque no sabría dónde empieza y dónde termina, porque esto sería un string vacío y empezaría de nuevo la apertura del string y empieza a chocar con el más. Entonces, la forma en la que yo puedo hacer que se vea esa comilla doble es con una barra invertida. Entonces le concateno ahora también otra comilla doble con otra barra invertida y le concateno el string, o directamente podría hacer esto. Bien, de esta manera lo que va a hacer es mostrarme esa comilla doble, un espacio para salir. ¿Qué es lo que está dentro de la comilla doble? La condición de salida, alias la S. Perfecto, ya en nombre tengo un nombre que no es un string vacío, o por lo menos me aseguré de eso con esto. Entonces, lo que tendría que hacer ahora es mantenerme repitiendo mientras que el usuario no ingrese una F. Con esto me aseguré que si ingresa una F nunca ingrese a la iteración que lo va a mantener al usuario ingresando datos, y si ingresa una F directamente no le pido el apellido. ¿Cómo hago para mantener al usuario afuera de esa iteración? Con un while. Bueno, esto se vino muy lleno de cosas, así que lo voy a hacer a mano. Con un while. Y en este while la condición va a ser justamente, mientras que nombre sea distinto, y acá lo que voy a hacer es usar equals y después voy a negar esto y lo voy a usar equals ignore case justamente para que si el usuario ingresó ese en minúscula, nada, me lo valide. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Con qué lo va a comparar? Y con esta condición de salida. Entonces voy a escribir condición de salida y ya voy a tener que, mientras que lo que me haya ingresado sea igual a la condición de salida, va a ingresar acá. Pero a mí me sirve lo contrario. Mientras que no sea igual a S. Si es igual a S, sale. Dicho eso, entonces pasamos con el apellido. El apellido va a ser igual a solicitar string. Y ese solicitar string lo que va a recibir ahora es un ingresa el apellido. Y ya voy a tener el apellido. Y ahora me va a tocar el número de teléfono. Pero el número de teléfono no es del tipo string. Es del tipo int. Por lo tanto voy a necesitar un método que me solicite un int. Acá podría hacer un copy-paste de esto y solamente cambiarle el tipo de dato, porque ya no voy a retornar un string, voy a retornar un int. Ya no voy a solicitar un string, voy a solicitar un int. Por lo tanto mi retorno ahora va a ser del tipo int y mi retorno ahora no puede recibir un input.nextLine porque input.nextLine lo que me da es un string. Así que voy a necesitar hacer uso de la clase integer.parseInt y dentro de los paréntesis del parseInt que necesita un string, darle el input.nextLine. Hecho eso, ya tengo mi entero dado por integer.parseInt. Entonces, lo que voy a hacer es borrar este do, porque acá no voy a hacer validaciones, solamente voy a esperar a que me ingrese el entero que va a ser el teléfono. En este caso no hago validaciones, así que lo podríamos haber puesto acá. Pensar cómo podemos validar para que el teléfono por lo menos sea mayor que 0. Entonces, ya tengo un solicitar entero. Este solicitar entero se me va a venir para el número de teléfono. Entonces mi número de teléfono va a ser igual a solicitar entero, donde va a recibir como texto el ingresa el teléfono, que es lo que se va a mostrar por pantalla,
y el usuario va a ingresar un entero que me va a retornar y que se va a guardar en número de teléfono. Perfecto. Ya tengo un nombre consistente, porque si el usuario ingresó ese, nunca ingresó a mi while. While que le pide el apellido, que le pide el número de teléfono y que ya está listo porque tiene todos los datos para crear un paciente y ese paciente agregarlo a la colección que recibió. La pregunta es, ¿pero y qué pasó con el ID? Bueno, y acá es donde viene mi estrategia, porque lo que voy a hacer es, a esta colección que estoy recibiendo, voy a hacer uso de su método add y va a estar esperando un paciente. Entonces, como el paciente necesita un ID que tiene que ser único y correlativo, un nombre, un apellido y un teléfono, el nombre, el apellido y el teléfono ya lo tengo porque me lo pidió acá, nombre, apellido y teléfono. Así que ahora tengo que pensar cómo le voy a entregar ese ID. Lo que sí sé es que voy a tener que instanciarlo, voy a tener que crear un paciente. Y ese paciente, como decía la firma de mi constructor, va a necesitar esos 4 datos: ID, nombre, apellido, teléfono. El nombre dijimos que lo tenemos, el apellido lo tenemos, el teléfono lo tenemos, que viene de estas variables. ¿Cómo creo el ID? Y acá lo que voy a hacer es decir, ok, de colección, dame el size. Y con este size, yo lo que hago es inventarme el ID. ¿Cómo? Cuando mi colección está en 0, que no tiene ningún paciente cargado aún, el size es 0. Entonces, le doy de size de ID 0. Cuando se agregó un paciente, mi size es de 1. Entonces lo que voy a hacer es agregarlo al próximo con 1. Y así correlativamente, porque el size siempre va a ir cambiando. Entonces ahora me tiro error porque se me sobreescribió nombre. Pero poniéndole nombre ya vuelve toda la normalidad. Ahora teléfono me está dando error porque no es teléfono, es número de teléfono. Y ahí se me terminaron los errores. ¿Qué pasó? Ya está. Cargué el primer paciente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Como en todo ciclo while. Y lo que voy a tener que hacer es volver a preguntar lo que pregunté apenas empezó el ciclo, que es lo que voy a evaluar. Voy a tener que cambiar el valor de la variable nombre para saber si el usuario ingresó una S y tiene que salir, o si el usuario me ingresa un nombre consistente para pedirle el apellido, el número de teléfono, etc. O sea que ahora mi nombre nuevamente va a ser igual a solicitar esto. De esta forma, lo que hice fue asegurarme que todos los datos que ingresó el usuario se agreguen a la colección. Y me vuelva a pedir el nombre. ¿Cuándo va a salir de este while? Cuando el usuario seleccione ese, ingrese ese. Con ese se terminó mi agregar datos a colección. ¿Retorna algo? No. Hace todo esto mientras que no se ingrese ese. De esa manera ya tendría entonces modularizado el pedido del int, perfecto, que ya lo hicimos para el teléfono, modularizado el ingreso del string, que ya lo hicimos para el apellido y para el nombre, y lo utilizamos 3 veces, la modularización sirvió, fue exitosa, y declaramos el escáner. Ahora lo que nos faltaría sería mostrar necesitamos ver el listado de todos los pacientes de la colección. ¿Cómo vemos el listado de todos los pacientes de la colección? Tenemos que crear el método. Va a ser el 10. Crear el método para ver los pacientes. Y para crear este método, dentro del método en realidad, vamos a usar algo que quizás no lo conocías, que se llama for each, que es una forma de iterar colecciones. Parecida al for, pero distinta, un poco más simple.
y lo voy a dejar acá abajo, como para que nos quede a la mano cuando visualicemos la invocación a estos métodos. Para esto va a ser también privado, va a ser estático para poder invocarlo dentro de la clase, también va a ser void porque no va a retornar nada y se va a llamar listar datos de colección. Acá lo que podemos hacer también es enviarle el array list para que el día de mañana, si tenemos que listar datos de una colección, lo podamos hacer. Esta colección va a ser del tipo paciente y la voy a llamar colección también. Hecho eso, esta colección la voy a iterar. Perdón, ¿cómo la voy a iterar? Con for each, habíamos dicho. Entonces, escribo for each. Con control barra espaciadora me traigo la ayuda y ya me lo completó automáticamente. ¿Cuál es la sintaxis de for each? For each lo que hace es, en el último lugar, me dice el nombre de la colección. En este caso es mi lista de pacientes. Lo que le voy a enviar, ¿no? En este caso sería una colección genérica. Lo último es la colección que va a estar iterando. Uno por uno, arrancando desde el primero, terminando por el último. Si tiene uno solo, itera uno solo. Si tiene 100, itera los 100. En cada iteración, ese dato del índice determinado, que en este caso es del tipo de dato paciente, primera parte de la sintaxis, el tipo de dato que está iterando, o sea, mi colección, ¿qué es lo que tiene adentro? Tipo paciente. ¿Y cómo sería en cada una de las iteraciones la variable, el nombre de la variable que voy a estar utilizando o que voy a estar iterando? Se va a llamar paciente. O sea que si yo estoy en la posición 0 de mi array list de paciente, ese paciente se va a llamar paciente. Entonces yo podría acceder a todos los métodos de mi clase paciente. ¿Cómo voy a acceder a ese paciente? Escribiendo el nombre paciente. Ups, bien, ahí está. Escribiendo el nombre paciente. Paciente se refiere a ese paciente que estoy iterando en el momento determinado en el que esté iterando, posición 0, 1 o n. Al darle punto, tengo acceso a todos los métodos. ¿A qué métodos? A los métodos públicos. Por eso puedo visualizar el nombre, el ID, el teléfono y todo aquello que tenga público. Pero a mí lo que me importa acá es el toString. ¿Por qué? Porque el toString lo que va a hacer es mostrarme de cada paciente, si me voy a la implementación con control open declaration, me va a decir, yo te voy a mostrar de cada paciente el ID, el nombre, el apellido y el teléfono. Perfecto, me va a iterar toda la lista. En lugar de usar un for en el que tengo que definir una variable de iteración, de control de iteración, dónde empieza, dónde termina, acá le digo, ¿qué colección voy a iterar? La que recibo por parámetro. ¿Cómo se va a llamar mi variable en cada iteración? Paciente. ¿De qué tipo es? Del tipo paciente. Entonces, este paciente que estoy iterando, en cualquiera sea sus iteraciones, me va a mostrar el toString. Ajá, pero ¿qué hacía el toString? ¿El toString mostraba algo por pantalla? No, el toString retorna un string. Entonces lo que voy a necesitar para poder ver este paciente.toString, como te debes estar imaginando, es un sysout. Entonces, de esta forma, lo que hago es decir, ok, en cada iteración haceme un sysout o un systemout.println de paciente, paciente.toString. Hecho eso, ya estoy en condiciones de venir a mi programa, a la parte del método main, que es la que se va a estar ejecutando, y decirle, ok, vamos a agregar datos a la colección. Lo único que hago es invocarlo. Bueno, me autocompletó que le voy a estar enviando el array list pacientes y la condición de salida. Bueno, fue muy inteligente, pero básicamente yo acá lo que le tengo que enviar a este agregar datos a colección es la colección que voy a estar utilizando para agregar
datos y la condición de salida, que mi condición de salida era la que no me iba a permitir salir mientras no ponga, en este caso, ese, el usuario. Entonces le vuelvo a entregar la colección y la condición de salida. Y si después quiero ver la lista de pacientes que tengo en mi colección, y bueno, tendré que invocar a listar datos de colección, al que le tengo que entregar, según lo que me decía la firma, la colección. ¿Cuál es mi colección? Pacientes. Dicho eso, ya listar datos de colección tiene la lista que voy a completar ahora, ¿no? Si guardo y le doy clic a Run Test, estaría todo listo para que me aparezca, por favor, ingresar el nombre o S para salir. Que lo que hizo fue mostrarme por pantalla esto. Lo que hizo fue cargar el escáner. Después de cargar el escáner, cargó la constante, creó el array list, lo instanció e invocó a agregar datos a colección, que recibió mi array list pacientes y la condición de salida. Array list de pacientes y condición de salida. Bueno, hizo lo que ya vimos recién hace un ratito y mostró esto por pantalla y se quedó esperando a que ingrese lo primero. Si yo ingreso una S, se terminó el programa. Oh, perfecto. O sea que yo acá podría decir, che, si mi colección no tiene nada, mostrar por pantalla, no tengo datos en la colección. Y si mi colección tiene algo, nada, que haga algo. Ahí se quedó esperando porque nada. Ingresé ese, salió directamente. Y cuando quise listar datos de la colección, no había nada que listar. Eso fue básicamente lo que sucedió. Pero si, por ejemplo, ingreso un Juan Pérez, le ingreso su número de teléfono, me pide el próximo, no sé, Ale Díaz, otro número de teléfono, Emi Sánchez, otro número de teléfono, y ese para salir. Lo próximo que va a hacer, como ahora sí tengo datos en mi lista, en mi colección, es ejecutar listar datos de colección. Entonces le voy a dar a ese y ahí lo que hizo fue listarme los datos que ingresé con el ID 0. En el próximo lo que hizo fue analizar justamente el size de la colección y asignarle el número 1. En el próximo lo que hizo fue tomar el dato del size, que era 2, asignárselo a este paciente, y así va a pasar con cada uno de los próximos pacientes. Y aprovechándome del toString, puedo ver los datos de cada uno de los pacientes.